Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar de lo que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Como les había contado yo en la clase pasada, la semana anterior, ya en 15 días, antes de Semana Santa, dentro de las actividades que corresponde a la implementación de lo que es la gestión de activos, se encuentra enfocarnos a la hora de realizar el mantenimiento preventivo, centrándonos en lo que es la confiabilidad de este mantenimiento. Esto finalmente, digamos que se origina desde ya hace bastante, desde la década de los 60, especialmente en Estados Unidos, eh, definido exclusivamente por lo que el gobierno quería y era disminuir los riesgos que existían a la hora pues, de algún tipo de accidente o falla de los aviones. Entonces, el gobierno, junto con la Agencia Federal pues, de Aviación y las aerolíneas, empezaron a investigar y a definir cuál era la mejor manera de hacer mantenimiento preventivo, de tal manera que los aviones no tuvieran ese tipo de fallas. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, digamos que esos estudios, dos señores que hacían parte de esta agencia, Stanley Norbland y Howard Heath, lo que hicieron fue definir lo que es la base del mantenimiento centrado en la confiabilidad, que en sus siglas en inglés es RCM o MCC. ¿Listo? Pero entonces, ¿de qué trata o qué buscaba finalmente esta metodología o esta herramienta? Era poder bajar el índice de accidentes o de incidentes, porque finalmente si nosotros hablamos también de algún tipo de riesgo, no necesariamente es algún tipo de accidente grave o fatal, sino puede ser algún tipo de incidente, que lo que hacía era que finalmente el avión tuviera algún desgaste y si no se detenía a tiempo, pudiera causar algo peor. Esto al final lograron que aquellas aerolíneas que utilizaron esta metodología en los años 90 permitieron bajar pues el índice de accidentes a 2 por cada millón de despegues. Entonces eso nos está dando una tasa de 0.0002%. Bueno, ahí si me equivoco en algún cero, ahí me disculpan. ¿Listo? Muy bien, pero entonces, ¿de qué trata el RCM? Ese es el proceso que nos ayuda a determinar cuándo un activo, recuerden que activo es todo aquello que tiene una organización que tiene un valor y que finalmente ayuda a alguna de las actividades que realiza, y de tal manera de que con esta actividad, con este proceso, nosotros podemos garantizar que su operación se siga manteniendo. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Está todo bien? Bueno, ya saben que si tienen preguntas, a mí no me interrumpen. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esos activos y de las operaciones que tienen que desarrollar, hay que tener en cuenta 8 factores, los cuales influyen necesariamente en la realización pues, de ese mantenimiento. Entonces, recapitulo hasta acá como para irnos entrando en el tema en sí. Cuando hablamos de RCM, es precisamente dentro de las actividades que nosotros tenemos que desarrollar si en la organización en la cual estamos implementando esta metodología tienen el tipo de mantenimiento preventivo. Recuerden que entre los mantenimientos está correctivo, preventivo y predictivo, pero dentro de estos tres, el RCM se especifica es en el de mantenimiento preventivo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de este mantenimiento, y cuando hablamos que este mantenimiento lo vamos a centrar en el nivel de confianza que éste maneja, entonces tenemos que referirnos y tenemos que buscar la manera de determinar, identificar cuáles son esos factores dentro de las funciones o las operaciones del activo o de la máquina o del equipo que están motivadas o determinadas por los siguientes. El primero, el factor climático. Hay digamos que hay algunos cambios entre lo que es la temperatura, entre lo que es el polvo, entre lo que son
aquellos elementos en todo el ambiente físico que repercute en lo que es la máquina, ¿sí? Y no solamente la máquina, también uno entra a analizar que si ese tipo de elementos o de incidencias se puede dar en la materia prima y esa materia prima finalmente puede repercutir en lo que es la máquina. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de factores climáticos, necesariamente o más específicamente se puede hablar de lo que es la temperatura, pero también puede ser lo que es la lluvia, en algunos países, no el caso de nosotros, puede ser lo que es la nieve, pues lo que es la niebla, bueno, la niebla de pronto acá sí, o aquellos fríos extremos. No sé si ustedes se dieron cuenta que a principio de este año, en lo que fue el sector de San Pedro, generaron unas heladas que finalmente llevó a que se tomaran algún tipo de determinaciones para que lo que era la producción de leche no se fuera a dañar. ¿Listo? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de factores climáticos es qué elementos dentro del clima, entiéndase clima, todo lo que es el medio ambiente que está al exterior pues, de la máquina, me puede influir dentro de la máquina en sí. ¿Listo? Influir es causar algún tipo de falla. ¿Listo? Pero también está lo que son las normas o reglamentaciones especiales. Muchas veces dentro del tipo de industria que se encuentra en mi organización, hay algún tipo de norma que me puede llevar a que yo deba hacer un mantenimiento y tener en cuenta qué tipo de mantenimiento voy a desarrollar. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, es la aviación o lo que es la industria aeronáutica. Para que un avión, digamos, pueda realizar su función, es decir, pueda salir de un aeropuerto a otro, debe cumplir con una lista de chequeo en la cual esa lista de chequeo debe estar ok y debe ser finalmente aceptado o avalado por un jefe de pista, que es el que finalmente acepta que realmente se hizo bueno, no solo el mantenimiento, sino la verificación de esas posibles fallas que se pueden dar. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, otro tipo de industria es lo que son la parte eléctrica, es decir, las generadoras de electricidad o las transportadoras de electricidad. Ellas, obviamente, por tener una función, una actividad que es sensible para lo que es el país, ellos necesitan hacer constantemente algún tipo de mantenimiento específico. No en vano, por ejemplo, si se hace un daño dentro de una de estas hidroeléctricas, como sucedió en San Rafael hace 8 o 9 años, puede generar algún tipo de trauma o de problema en el país, en el sistema eléctrico del país. ¿Listo? Entonces, para este tipo de industrias hay algún tipo de reglamentación o normas que son específicas, pero que finalmente lo que busca es incidir de forma positiva en el equipo como tal. Bueno, el tercer tipo o factor que puede incidir o que puede influenciar en el mantenimiento es el tipo de proceso. Muchas veces cuando la máquina trabaja 24 horas, 24/7 o 24/6, son máquinas que tienen un desgaste mucho mayor que aquellas que solamente trabajan 1 o 2 turnos. Por lo que entonces ese tipo de proceso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de verificar el desgaste que puede haber en las piezas. ¿Listo? El cuarto es la redundancia, es decir, dentro de la máquina, aparte de la función principal, ¿qué otra función puede hacer y qué es una alternativa de producir? Pongo un ejemplo y es en el sector de la confección, las planas o la máquina plana, o bueno, la máquina, por ejemplo, la doble aguja. Una doble aguja puede funcionar con su función principal es generar ese doble hilo a la hora pues, de hacer la costura, pero podría también hacer un solo hilo, es decir, se le quita una aguja y con un solo hilo. Cuando la doble aguja trabaja como plana, es decir, con un solo hilo, ese puede generar un desgaste de entre lo que es, no sé si ustedes han visto en esas máquinas,
y es en el momento en que se aplica la aguja pues, se aprisiona, ahí es donde genera el desgaste al no tener la segunda aguja como tal. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de redundancia, es cuáles son esas posibles funciones que puede realizar el equipo diferente de lo que es su función principal. ¿Listo? Muy bien. Llevamos 4. El quinto es unos estándares de calidad. Los estándares de calidad es parecido cuando hablamos de reglamentación, pero este ya es específicamente al interior de la empresa. Muchas veces la empresa lo que busca es para poder cumplir con unas características propias del producto, requiere que el equipo haya que realizarle un mantenimiento o un ajuste pues, más digamos que más rápido o más continuo. No sé si alguna vez les hablé sobre una oportunidad que trabajé en una empresa donde lo que nosotros hacíamos era un tipo se llama, me olvidó, bueno, es una masilla o un tapetico que se le pone a la carrocería de los vehículos y eso con calor lo que hace es finalmente se adhiere a la carrocería y lo que genera es la insonorización y la impermeabilización al interior del vehículo. Digamos que esa masilla finalmente debía tener un espesor es muy específico, porque si finalmente ese espesor o ese, digamos, si el espesor como tal fuera menor, de pronto a la hora de aplicarlo en la carrocería, se quemaba y no insonorizaba y no impermeabilizaba el vehículo. Pero si fuera mucho mayor, primero, la empresa perdía dinero. Segundo, finalmente al tener un valor mayor, la temperatura al momento de aplicarla tendría que ser mucho mayor. Entonces, lo que hacía la empresa, de acuerdo a los estándares de calidad, era una continua revisión del espesor de estos tapeticos y si finalmente no cumplía con lo que ellos necesitaban, se iban a ecualizar o a organizar la máquina. La máquina eran dos rodillos en los cuales finalmente al interior de ellos pasaba la masilla y por eso es que quedaba plano. ¿Listo? Algo similar en el sector pues, de los panes, que también trabajan con ese tipo de máquina. ¿Listo? Muy bien. Un sexto factor que influye es el medioambiental. Muchas veces, y no solo porque nos lo reglamenta el gobierno, sino porque finalmente es necesario no hacer contaminación o no contaminar el medio ambiente, es necesario realizarle una continua revisión a los equipos. El caso, por ejemplo, de los vehículos, para que nos seamos más claros, la técnico-mecánica es un tipo de estándar que finalmente me ayuda a mí como operario del carro o de la moto para finalmente esta no contaminar más de lo que debiera. Si entramos a mirar, y eso digamos que también se aplica a todo tipo de industria, entre más viejo sea el vehículo, es más riguroso la técnico-mecánica, porque finalmente entre más años tenga un activo, es más propenso a generar algún tipo de falla. ¿Listo? Y no estamos hablando solo de vehículos, sino a cualquier tipo de activo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, el séptimo factor corresponde a los riesgos a la seguridad y es que finalmente todo lo que tenga que ver con manipulación de equipos, de maquinaria y sobre todo maquinaria pesada, hay un riesgo que es latente y esos riesgos finalmente hay que identificarlos previamente y hay que irlos monitoreando para que en caso tal de que llegara a ocurrir, el impacto sea menor. ¿Listo? Como ejemplo, les puedo recordar alguna vez que les conté y es que un operario en algún momento tenía una máquina la cual lo que hacía era revolver esta masilla y lo que hacía era abrir la tapa, echaba digamos que la materia prima mientras esta empezaba a funcionar
y luego él tenía que bajar la tapa para que finalmente la máquina empezara como a girar, para que a partir de esa reacción centrífuga quedara mejor amasado. Estoy hablando pues con términos no técnicos. Sin embargo, él empezó a hacer de que la máquina empezara pues como a girar sin cerrar la tapa, y eso lleva a que la tapa finalmente le cortara una falange de los dedos. Digamos que ese riesgo en ningún momento al realizarle el AMEF, que después vamos a ver qué es el AMEF, nunca se tuvo en cuenta. Sin embargo, sucedido esa situación, ya se tomaron, digamos que sí, los respectivas acciones como tal. Sin embargo, y por eso es tan importante todo eso del RCM, es porque finalmente hay que tratar de identificarlos antes de que eso suceda. Es decir, aquí en este caso la empresa aprendió a partir de un error, pero lo ideal hubiera sido que se hubiera aprendido antes de que eso sucediera. ¿Listo? Y por eso todo lo que tengamos que ver con mantenimiento centrado en la confiabilidad, más la herramienta más utilizada dentro de esto, que es el AMEF, finalmente lo tengamos que tener en cuenta. Muy bien, y finalmente el límite de uso. El límite de uso es el ciclo, sí, el ciclo de vida que tiene el activo, donde finalmente cada uno de sus componentes tiene hasta cierto límite para ser usado. Si se pasa ese límite, corre el riesgo de algún tipo de daño. ¿Listo? En algunos de los trabajos que leí, era sobre una banda transportadora donde cada 15 días ellos se dan cuenta a partir de una revisión del sonido que existía un desgaste en los rodillos. Entonces, eso nos da a entender de que para esta máquina específicamente, el límite de uso de los rodillos era cada 15 días, por lo que entonces la empresa, antes de que sucediera algún daño, tenía que hacer pues el cambio respectivo. ¿Listo? Muy bien. Preguntas, ya saben que me interrumpen. Entonces, de ahí pasamos a hablar sobre lo que finalmente es el Entonces, usted por nos funcionamiento. va a compartir estas diapositivas. Sí, sí, esta diapositiva se las envío por correo ahora terminada la sesión de hoy. Y el video que está en este momento estoy grabando, lo subo a YouTube y se los comparto también, para que tengan tanto diapositiva como de la carreta que yo he hecho, ahí quede también. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la función, es precisamente qué es la actividad por la cual un equipo o un activo está llamado a hacer. Por ejemplo, y ahí lo puse en la diapositiva, una bomba de agua, su función principal es bombear agua de un tanque A, un tanque X a un tanque Y en una capacidad o en una velocidad determinada. ¿Sí? Aunque esa bomba lo podemos utilizar para hacer algún otro tipo de actividad, algún otro tipo de función, su función principal es el bombeo de agua. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una función, es precisamente para qué esa máquina está destinada a hacer. Otro ejemplo, un vehículo, su función principal es transportar. Sin embargo, el motor de ese vehículo nos puede servir también para, qué sé yo, generar algún tipo de tracción o de movimiento en una banda transportadora. Puede ser. El caso, por ejemplo, los montacargas. El montacargas, su función principal es poder alcanzar y transportar cargas móviles pesadas. Sin embargo, estas montacargas pueden tener algún otro tipo de función que, si bien está diseñada para poder hacer eso, no es la función principal. Por eso, cuando hablamos de funciones, hablamos de la función primaria o función por la cual este equipo fue diseñado, fue creado, pero existen otras funciones que puede hacer. Hay casos, por ejemplo, de los televisores.
Aunque el televisor fue diseñado para proyectar, bueno, está diseñado para proyectar algún tipo de programa o de televisión por canales. Digamos que el uso secundario que le está dando, aunque ya hoy en día pues con los Smart TV ya es diferente, es el que nos ayude a proyectar diapositivas o como ayuda de clase. Otro ejemplo puede ser de que ya muchas veces los televisores también es utilizado como, como banda de sonido, es decir, como equipo de sonido. Inclusive si ustedes entran a mirar en la señal abierta, existen canales que son solo audio, es decir, funciona como una emisora. Sin embargo, aunque no es la función principal del televisor, sí puede ser una función secundaria que para eso también lo puede realizar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esos tipos de funciones, es tratar de determinar para qué este equipo fue diseñado y fue realizado, pero también qué otras cosas puede hacer. Y ahí es donde finalmente es importante terminarlo, porque a partir de este tipo de funciones es que empezamos a hablar sobre las posibles fallas funcionales o las posibles fallas que tiene el equipo. Cuando hablamos de una falla funcional, es aquella pérdida total o parcial de las funciones que tiene este equipo. Inicialmente, cuando hablamos de falla funcional, era específicamente de las fallas primarias, perdón, de las funciones primarias, pero haciendo una ampliación corresponde a cualquier tipo de falla como tal. Entonces, muchas veces uno puede encontrar celulares los cuales su función principal es llamar por teléfono, pues poderse comunicar, pero a la larga terminan dañándose, digamos que el micrófono, y terminan siendo utilizados como plataforma de juegos, ¿sí? Digamos que son funciones secundarias, o sea, funciones que finalmente tienen una falla parcial, pero por la razón por la cual fue creada, digamos que se perdió. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de esto? Porque al identificar las funciones, identificamos las posibles fallas y esto me lleva a la primera parte de implementación del RCM y es identificar cuáles son las posibles fallas funcionales dependiendo de las funciones o de las actividades que desarrolla ese equipo. Entonces, dentro del ejemplo, sigo con la bomba de agua. ¿Cuál es la función principal de la bomba de agua? Como les dije ahora, bombear agua de un tanque X o a otro tanque a una velocidad determinada. ¿Cuáles las posibles fallas que se puede dar? Pues lo primero es que no bombee nada de agua, es decir, trato de bombear y el equipo o la bomba no funciona. O la otra es que finalmente no está bombeando a la velocidad deseada. ¿Listo? Entonces, una falla es que no funciona, o la otra es que no está a la capacidad como tal. Entonces, en este ejemplo nos muestra que para la función principal he identificado dos posibles fallas funcionales. ¿Pueden haber más? Sí. Y entre mayor conozco yo el equipo o conozco el proceso, o entre mayor creatividad tiene el analista, donde puede uno encontrar más fallas funcionales. ¿Listo? Otras funciones, aunque ya no primarias, pero son funciones secundarias, es no contaminar el medio ambiente con el aceite lubricante, por lo que una falla funcional es que derrame aceite, ¿sí? O la otra es controles accesibles que permiten observar el funcionamiento. Es decir, controles que me permitan a mí a una distancia prudente poder controlar la bomba. La falla funcional en ese caso es una ubicación de controles que no me permiten observar pues, su funcionamiento. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de la identificación de la falla funcional, es de las funciones que puede tener el equipo, cuáles son las posibles fallas que hay. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante determinar la F, o tener en cuenta esa, tengan en cuenta la F de falla, ¿listo? De funcional. Ahora le digo por qué. Pasado
la identificación de la falla, pasamos a identificar el modo de la falla. El RCM define ese modo de falla como la causa que puede generar o que puede llevar a una falla funcional. Dicho de otra manera, el modo de falla es el que finalmente produce la pérdida de la función. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si bien mi falla en este ejemplo es que la bomba no está bombeando a la velocidad que determinada, el modo de la falla de bombeo menos de 800 litros por minuto es el que se conoce como el modo de falla. ¿Listo? Y para eso entonces viene esta segunda matriz, donde nos vamos a especificar es en la función principal. Y es que para el no bombeo, para la falla funcional, no bombeo de agua, puede que el modo de falla o las posibles causas para esta falla es que tenga rodamiento atascados o que haya unos golpes dentro de la bomba que no permite su funcionamiento, o que el motor se quemó, o que haya algunos acoples que están rotos, sea por fatiga, sea por temperatura, o que la válvula de entrada esté cerrada, sea por obstrucción o sea por funcionamiento. ¿Listo? Y para el caso de la falla funcional, bombeo menos de 800 litros por minuto, puede ser de que el impulsor, el que lleve la fuerza o la presión para que esa bomba funcione más rápido, esté desgastado, o la línea de succión esté parcialmente bloqueada. Decimos que parcialmente porque si fuera totalmente bloqueada, me llevaría a la falla funcional tipo A o número, el numeral A. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. Entonces, aquí tenemos ya M modo de falla. El anterior era F de falla, esta es el modo de falla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, al identificar primero cuáles las funciones de mi equipo, luego identificar cuáles son las fallas posibles de esas funciones, para luego identificar cuáles son las causas de esas funciones, paso a una tercera matriz que es identificar el efecto de esas fallas. El efecto de esas fallas, dicho de otra manera, es cuáles son las consecuencias que puede llevar a que mi equipo falle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si bien nosotros en este tenemos como falla no bombea nada de agua, ¿qué puede repercutir que no esté bombeando mi equipo agua? Entonces puede ser que tenga, que esa agua me sirva para llevarle agua a cientos de familias. Entonces el efecto ahí es familias sin agua, ¿sí? O puede ser de que ese bombeo me alimente la red de contra incendios. Y en caso tal de que un momento de algún incendio, si la bomba no funciona, entonces el efecto es que se incendia la empresa o por lo cual está funcionando. Entonces, cuando hablamos del efecto de falla, es aquellos posibles efectos que pueden llevar a que, o las consecuencias que pueden llevar a una máquina a fallar. ¿Listo? Preguntas. Ninguno. Muy bien. Entonces, aquí pasamos a la parte práctica de lo que es el RCM y es, muy bien, ya sabemos cómo construir la identificación de funciones. Ya sabemos cómo identificar cuáles son las fallas de esas funciones. Luego ya sabemos cómo identificar las causas, que recuerden que las causas son el modo de falla. Y ahora, y ese es el ejercicio que me deben entregar el día de hoy, es me van a realizar una hoja de trabajo con los efectos de posibles fallas de este ejemplo. ¿Listo? Entonces, tengamos este ejemplo que es bombeo de agua de tanque A a tanque B, la función 1, donde su falla funcional es no bombea nada de agua y bombea menos de 800 litros. Y las causas son las que están ahí determinadas. ¿Listo? Analicemos cuáles son
los efectos que me puede llevar a que la máquina, en este caso la bomba, no me genere, digamos, esa falla funcional. Es decir, ¿cuál es el efecto de no bombear nada de agua y cuál es el efecto de bombear menos de 800 litros por minuto? ¿Listo? Les voy a enviar ya al correo estas diapositivas para que las tengan ahí en cuenta.